Buenos días. Hola Mari, un gusto verte. ¿Está a tu lado Verónica Marín? Ok. Ah, ahí estamos. Acá está Gaby Suárez y Vero Marí. Acá. Ahí. Bueno, entonces voy a anotar. Ay, aquí se la... Están afuera y vienen, que es el negro, Gustavo Romero y Tito Medán. Ahí los llamamos. Voy a anunciarme para pegar el grito. Bueno. Ellos están en Villa La Angostura, Alberto. Son el grupo Caper y Lobos. Y acá seguimos teniendo al grupo, parte del grupo Bajo Terapia en el Al Solcito, Yadira, y desmuteame un poquito ahí. Hola. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Está Hola. lindo al sol, ¿eh? Sí, está lindo. Desmutealo. Bueno, ya tenemos algún... Desmutense ustedes, ya está... Diego ya desmuteó la sesión, digamos. Así que si alguien quiere... Cuatro habemos de Bajo Terapias. Ah, sí, acá está Daniel, lo veo. Veo a Sil también. ¿Viste, Ronnie? ¿Me ves? A Luis, sí, te veo. A Violeta. María Pía, que no nos hemos saludado. Desmuteate, ahí está. Yo soy del elenco de la Caterva. Ah, mucho gusto, si nos imaginábamos. Por eso les pedíamos los apellidos, porque después si no, no los podemos ubicar. Dale, ahí lo... Aparte de... Dale, no pasa nada. Bueno, allá creo que está de nuevo Fernando, Valeria, Noelia, Silvana, y de nuevo, para quienes no estaban antes, también contamos con la presencia de Mariana Cirote, una de las integrantes del jurado de esta selección. Hola Mariana, estamos como saludando de nuevo. Creo que igual estábamos todos, pero creo que hay 2 o 3 personas nuevas que acaban de entrar. Bueno, Alberto, cuando vos quieras. Bien, perfecto. Empezamos el segundo desmontaje. Continuamos con Caper y los Lobos. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, ya creo que estuvimos casi todos en la presentación de cómo es la dinámica de este pequeño encuentro que vamos teniendo con cada uno de los trabajos. Así que bueno, creo que podemos ir directamente a la presentación del tráiler de las chicas y de los chicos, y luego, digamos, comentamos un poquito como esa primera pregunta disparadora. Y bueno, ya habíamos roto el hielo con Laura, así que bueno, ya estamos como más relajados para seguir charlando y entendiendo también, ¿no?, que fundamentalmente en este rol que es un rol muy extraño, ¿no?, de las devoluciones, porque tampoco hay como formación, ¿no? Uno la va como probando, digamos, generando algunas estrategias. Y la idea fundamental es que a partir de esas preguntas y de esos comentarios se potencien los trabajos, ese trabajo o los que vengan, ¿no? Como esa es la idea, más que hacer una evaluación de los trabajos.
Así que bueno, podemos ir. Todo el mundo sabe que el único lugar donde se puede quitar un árbol es aquí, en la zona verde. Creo que el pollo que comimos anoche tenía coronavirus. No huelo nada, perdí el olfato. Somos ex caperucitas, ahora somos capers. Yo tengo muchísima fuerza. ¡Lobo pecho peludo! Quédate tranqui, arbolito. Alerta te están usando, a nadie le importa tanto. Envenenan tu comida, se roban la tierra, la tuya, la mía. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Bien, vamos con Caper. Charlamos un poquito sobre digamos, esas instancias, ¿no? del proceso de trabajo, atendiendo a lo que charlábamos anteriormente. Así que, bueno, las y los escuchamos. Hola. Bueno, Hola. Buen día a todos. Un gusto verles a todos, aunque sea de forma virtual, encontrarnos un poco. Está buenísimo esta instancia, también la de evolución, como decía Alberto, es eso, hablar de nuestros trabajos, ya está buenísimo. Así que ya estamos muy contentes por este momento. Y teníamos que decir de cómo fue creciendo, cómo fuimos armando la obra. Bueno, ahí ahora fue variando bastante, un trabajo que empezó en su momento con Gaby y conmigo, con unas capers que sí ya querían un poco tocar el bombo y empezar a decir ciertas cuestiones. Entonces empezamos por ahí en unas funciones que hacíamos en la Global de acá, y después fueron como dos personajes que las empezaron a invitar de distintas, por ejemplo, en un foro ambiental, y acá nos invitaron, entonces ahí participamos un poco haciendo una intervención y hablando de temas que obviamente competen en ese foro, así que también nos fue dando más material para lo que estas capers querían decir. Después también una vez de Aten, nos invitaron de Aten, y entonces ahí donde las capers tomaron un poco más también el bombo, había que ir a Aten con los compañeros, y de todo eso se fue nutriendo estos dos personajes que fueron aprendiendo, porque en este foro también ambiental aprendimos muchísimo al trabajar sobre la ley de bosques y sobre todo lo que se planteaba en la línea sur y la problemática que nos toca a lo que es San Martín, Villa Langostura y demás, en la defensa del bosque. Entonces, todo ese material, que fue como un par de años antes, por ahí, de la construcción de la obra, empezó a enriquecer y a poner a estas dos caperucitas en un lugar de pertenencia con otras, por eso decimos las caperucitas de la región de los lagos. Nos empezamos a imaginar que nos comunicábamos entre todas y que había una problemática común de base que nos empezaba a identificar. Y ahí empieza toda la primera parte de Caper, que después termina siendo esta obra que hoy es, y la inclusión de los lobos, y claro, concretamente otra problemática, digamos. Porque también en su momento obviamente tenía que ver con la integración, o sea, no solo de las Capers, sino de otros personajes, ya sea o del cuento o del lugar, porque precisábamos más unión para enfrentar ciertos temas. Entonces, bueno, ahí sucedió la de los lobos, y también preguntarnos, bueno, ¿a qué costo nos vamos a
unir a esos lobos en defensa, en este caso, del bosque. Y ahí fue que dijimos, bueno, tomando el cuento clásico, si hay una actitud, una modificación en la conducta en estos lobos, bueno, entonces ahí sí es posible, porque si no, no es a cualquier precio que uno se va a juntar con quien lo estuvo acosando toda la vida, ¿no? Entonces, ahí fue diciendo, bueno, a ver, vamos a poner condiciones y a partir de eso es que es propicio este encuentro con esa otra parte y bueno, así es que, bueno, siempre sigo pensando en dirigirnos a la infancia y a la familia. Claro, y ver cuál era también un poco lo que estábamos diciendo, y eso también trajo como un estudio particular de la ley de bosques, digamos, donde tuvimos como para poder contar, estudiarla un poco y bueno. ¿Algo más? Perfecto, hablamos acá. Bueno, eso, gracias. Bien, buenísimo, muchas gracias. Bueno, sí, acá hay un trabajo que es como muy claro, muy preciso en relación con el objetivo, ¿no? que se plantean, ¿no? Yo ahora los escuchaba a ustedes y eso es lo que aparece en primer plano en el trabajo, ¿no? Como dos cosas a mí me parece que son claves acá en esto. Por un lado, la deconstrucción, y usando casi el término filosófico, ¿no? de construcción, de freudiana, ¿no? La deconstrucción del cuento maravilloso clásico, ¿no? Ese cuento que está marcado por roles muy fijos, que provienen de la Edad Media, ¿no? Y cómo acá este procedimiento de deconstrucción del cuento clásico permite dos miradas que están en evidencia en el trabajo. Por un lado, la militancia en relación con la defensa del bosque, ¿sí? Y por el otro lado, la mirada femenina, ¿no? Un poco también lo que charlábamos con el trabajo de Laura, ¿no? Como el gran tema del teatro contemporáneo es justamente el punto de vista femenino. Entonces me parece que ahí había algo que yo lo he vinculado en el trabajo de ustedes con esto que hacía Bertolt Brecht, ¿no? con el teatro didáctico, ¿no? El teatro pedagógico, que por un lado necesitaba de la distancia, ¿no? Del distanciamiento para que no haya tanta empatía y pudiera empezar a activarse cierto mecanismo que nos lleve a pensar y poder volver a la vida cotidiana con una postura para transformar eso, ¿no? Y me parece que esto que ustedes señalan, ¿no? Nos pusimos a estudiar la ley de bosques, ¿no? Como esta militancia que a mí me parece interesante y que también tiene que ver con el contexto en el que yo vivo, ¿no? Yo vivo en contexto de Catamarca, donde está este proyecto neoliberal de explotación minera y que nos van a romper las montañas, ¿no? Donde está el agua que bebemos. Y entonces ahí había como una conexión, ¿no? Que esto que es muy directo, es muy concreto, adquiere de pronto en el mundo contemporáneo una dimensión mucho más universal, ¿no? Si bien ustedes están hablando de algo particular que está dentro de su propio contexto, por la situación mundial eso adquiere el carácter de símbolo y se convierte en algo universal en la contemporaneidad, ¿no? Algo que hacía Chekhov, ¿no? Chekhov trabajaba sobre cosas muy concretas y muy puntual de su época, sin embargo, digamos, ha adquirido este carácter universal a lo largo de la historia y hoy seguimos leyendo, seguimos viendo a las obras de Chekhov.
Entonces, me parece que ahí le agrego la tercera pata que tiene el trabajo y que me parece fundamental, que, bien, ¿qué hacemos los artistas, qué hacemos la gente de teatro cuando no tenemos otros mecanismos, otros medios o otras ubicaciones de poder para modificar lo que está mal? ¿No? Y ahí aparece el arte, ¿no? Hay una cosa que es interesante, dice, la música tiene poder, ¿no? Dice uno de los lobos, me parece, en algún momento, ¿no? Es decir, como el poder del arte frente a ciertas situaciones que nos atraviesan y que son existenciales, ¿no? Me acordaba cuando veía también el trabajo y pensaba un poquito en esto, de los artistas surrealistas, ¿no? Perdón, de los dadaístas, ¿no? Que ellos para no ir a la guerra se van a Suiza, ¿sí? Y dice, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros no queremos la guerra, no tenemos medios, no tenemos dinero, no tenemos poder, pero sí que tenemos, ¿sí? Arte, digamos, tenemos mecanismos artísticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a oponer, ¿sí?, a esa clase social que está generando una guerra. Pero no, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Oponernos al arte de esa clase social que está generando una guerra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Destruyéndolo. Vamos a destruir el arte burgués. Y acá, digamos, me resultaba interesante esta cuestión de la deconstrucción de ese cuento que nos ha marcado y que nos ha creado subjetividades, afectividades, ideología, ¿no? Como que esas cosas que en la infancia quedan como selladas, después hay que hacer un trabajo de deconstrucción, ¿no? Lo que charlábamos también con el trabajo de Laura, ¿no? No es solamente tejer, ¿no? Sino también después hay que destejer, hay que desarmar para que, digamos, con esos mismos hilos podamos construir otra cosa. Entonces, ahí me parecía que yo les propongo como tres grandes preguntas, ¿sí? La primera tiene que ver con... Hay una cosa que es muy interesante en el trabajo, que es la ruptura de la solemnidad, ¿no? Digamos, hay como una irreverencia, ¿sí?, a nivel de la estructura, a nivel de las actuaciones, que están ahí. Yo en un momento digo, bueno, están en el campo, ¿qué hacen estas locas ahí en medio del bosque? Digo, y eso producía preguntas a mí como espectador. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Dónde están los espectadores? Digo, empezaba a generarme una intriga, ¿no? Cuando era muy claro lo que querían decir, lo dicen de entrada, es decir, nos oponemos a esto, ¿sí? Pensamos esto, de entrada lo dicen. Sin embargo, ¿sí?, uno empieza a hacerse preguntas porque hay un dispositivo de la escena, o por lo menos en lo que se ve en el video, que genera preguntas, y sobre todo a quienes no tenemos esos bosques hermosos que ustedes tienen. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el punto hasta el cual puedo llegar con esto que yo digo desolemnización? ¿Sí? ¿Podemos ir más allá? ¿En este punto decidimos quedarnos? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, yo creo que hay una cosa muy interesante ahí que hay que tomar ahora una decisión. ¿Lo dejo ahí o me puedo ir más al carajo? ¿No? Puedo como irrumpir más en esa provocación de la destrucción y de la deconstrucción de ese relato infantil clásico, ¿no? Y ahí viene la segunda, ¿no?, que tiene que ver con el lenguaje, que es algo que me llamó la atención, porque empieza a aparecer como esta polifonía contemporánea, ¿no? Está el lenguaje,
las referencias muy concretas a ciertas cuestiones, Grana hizo tal cosa, y después, Alberto, cuando aparecen unas ideológicas o políticas. Alberto. Ese, Uy. Se le fue. Bueno, estaba con problemas de conexión, que creo que todos veían, sí. Así ininterrumpido, ¿verdad? Justo que ahí estamos. Alberto, desmuteate, ahí está. ahí estoy de vuelta. Sí, en la última parte, cuando empezaste a hablar de tu pregunta sobre el lenguaje y esta polifonía contemporánea, a partir de ahí te empezaste a pixelar. Empecé a decir macana. Y no te escuchamos. ¿Sí? Bien. No, decía esto, ¿no? Que en esa polifonía contemporánea aparece el lenguaje inclusivo, aparece las referencias a las biografías del propio proceso de trabajo. No sé si por ahí hay algunas eslogan que están vinculados con el panfleto, ¿no? Digo, me parece que ahí hay un lugar interesante para seguir preguntándonos sobre esa construcción del lenguaje, ¿sí? Y hasta qué punto lo puedo trabajar, ¿no? Puedo seguir como escarbando en ese estallido, ¿no? de estas formas del hablar contemporáneo y del hablar de los propios actores. Sin embargo, hay una cosa con el eslogan, ¿no? Y con el discurso del panfleto, que yo le preguntaría a eso, porque hay una intencionalidad, insisto, ¿no? ¿Qué quieren decir verso? Me parece que me estoy desconectando, ¿o no? Sí, un poco volviste a ¿qué querías preguntar y no se te entrecortó? ¿Hasta Bien, qué punto escarbar en el... No, en el tema del eslogan, ¿no? El eslogan Sí. político para que no quede, ¿sí? Vieron que sucede mucho, ¿no? Que el eslogan o el panfleto llega un momento en que clausura. Sí. Ahí. ¿No? Llega un momento en que uno dice, no quiero escuchar más, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento eso puede, no esto que digo, esta cosa muy concreta, particular, que adquiere dimensión simbólica, adquiere dimensión universal? ¿En qué momento el eslogan, el panfleto, hace un quiebre? No sé si se entiende esta cuestión con el lenguaje. ¿Menos? Alberto. La última, sí. Sí, Vamos a probar desactivar la cámara un ratito de tu video para poder escucharte mejor, por favor. Hola. Bien. Ahí se me escucha mejor. Hola, hola. ¿Se me escucha Hola, mejor? Sí, no estás desactivado en mi pantalla todavía. Sí. Ahí está, ya está, listo. Hola. No, un poco el... Hola, hola, sí, ¿se escucha? ¿Se me escucha? Se escucha bien. Sí, se escucha perfecto, sí. Ahora, si querés, retomemos sobre las dificultades que provoca cuando clausura el discurso, el eslogan, ¿no? Ahí está. No, sí, un poco ¿qué pasaría si el eslogan da que lo que está a nivel directo, a nivel concreto,
¿no? Como estar sobre esa dimensión, ¿sí? Hacerlo estallar también al eslogan, ¿no? Como equilibrarlo, que diga también otra cosa más. Bueno, y finalmente la tercera Alberto, pregunta. A ver, sí. ¿Pudieron escuchar ahí? Yo escucho, yo te escucho bien. Y yo propongo una cosita, si podemos todos apagar las cámaras, quizá mejora la transmisión. Es algo que se suele hacer. Vamos. Hacer estallar ahí el eslogan. ¿Alberto? Sí. Y la tercera pregunta tiene que ver con... Hola, ¿se me escucha? Se escucha, sí. Sí, se escucha. Ah, perfecto. Bien. No, decía que la tercera pregunta está vinculada justamente con la estructura general del trabajo, sobre todo cuando aparecen las canciones, ¿no? Digamos, cómo también trabajar sobre una dramaturgia de en qué momentos y con qué gradación, ¿sí? Empiezan a aparecer las canciones, que es uno de las cosas más potentes que tiene el trabajo cuando aparecen estos distintos tipos de canciones, esa banda con los lobos ahí en medio del bosque, que me parecía que era interesante poder indagar también en esa ubicación, ¿no? En esa cuestión dramatúrgica de la irrupción de las canciones. Bien, no sé si se me escuchó y si se entendió. Chicas, chicos. Sí, se escuchó bien. Bien, perfecto. Bueno, no sé si quieren comentar algo, preguntar, digamos, abrimos un poquito el diálogo con ustedes. Digo, estas preguntas son para contestar ahora las tres, ¿sí o no? Son preguntas, solamente que queden abiertas. No son preguntas para contestar, sino son preguntas para hacerle al trabajo, ¿no? Preguntas para hacerle al trabajo para ver si quiero responderlas o no en el propio trabajo, ¿no? Digo, no, es solamente como para poner la lupa sobre algunos aspectos del trabajo, atendiendo a esto que yo decía al principio, ¿no? Las respuestas están en la propia materialidad, ¿no? En lo que se fue generando, y por ahí la respuesta está en el propio trabajo y no la estoy viendo, y como esto que decíamos también con Laura, ¿no? Estar adentro y afuera, ¿no? Esta cosa de Bakhtin decía que esta cosa como de loco, ¿no? Poder estar en ese mundo ficcional de adentro y al mismo tiempo salirse y mirar como si fuera una especie de Dios que mira una totalidad, ¿no? Entonces me parecía que era eso. Sí, yo sobre la primera pregunta que nos hacías, me gustaría como indagar un poco más, que era, ¿no? Tenía que ver con esto de podemos, sí, ¿podés repetir sobre la primera pregunta? No, la primera se vinculaba como que hay un procedimiento muy interesante que ustedes utilizan, ¿no? Con todos estos elementos bresquianos, ¿no? De distanciamiento, de las canciones, son ex caperucitas, estos lobos que están deconstruidos, creo que dice una de las caperuzas en algún momento, ¿no? Estos lobos que han tenido modificaciones, y la otra dice, guarda, no te las creas tanto, porque los machirulos siguen estando. Entonces, lo que yo planteaba ahí, que hay un procedimiento que ustedes están utilizando, que es muy interesante, que es de
lo que yo denominé desolemnización, ¿no? Quitarle la solemnidad. Y de alguna manera, ese procedimiento general, ¿sí?, equilibra cuando aparece el eslogan, ¿no? Y que el eslogan es solemne, ¿no? Digamos, es serio, porque es algo con lo que ni siquiera podemos hacer humor en algunos sentidos, ¿no? No podemos hacer humor con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, sobre la discapacidad, sobre ciertas cuestiones históricas, ¿sí? No podemos hacer demasiado humor. Incluso hoy no podemos hacer un humor como el que se hacía hasta hace 5 o 10 años en relación con la mujer, ¿no? Entonces, como que de alguna manera ese procedimiento general que ustedes utilizan, que yo denomino Se corta, Alberto. Equilibra con la visualización, ¿no? Era como preguntar para ver si decido quedarme en ese punto o puedo jugar un poco más en algunos aspectos. No sé si más o menos, Mariela. Sí, y lo mismo tenía que ver con la segunda pregunta, ¿no? Con esa cuestión de lo escenográfico, o del espacio que utilizamos. También, la segunda tenía que ver con eso también, ¿no? La segunda tenía que ver con el lenguaje. Claro. Sí, con el lenguaje. No, lo que yo planteaba con lo espacial era como que había un atractivo ahí muy interesante, ¿sí? Y que a uno como espectador le generaba preguntas, ¿no? Es decir, ¿dónde están? Digamos, ¿qué es lo que están haciendo? Digamos, como enganche al espectador, ¿no? O por lo menos en el formato en que yo vi la obra, ¿no? Digamos, hay como un enganche, ¿sí? De uno seguir escarbando y querer seguir, digamos, en el derrotero de estas caperuzas y después con la irrupción de los lobos, eso. Esa misma pregunta que te hacía, que también hablaste del público, cómo sería con el público enfrente, como que te imaginas eso. A nosotros también nos surgió la misma pregunta, tratando sin público, y nos dimos cuenta que con público hasta dura más tiempo, hasta dura más la obra. Se debe tener 5 minutos más con el público enfrente, porque interactuamos muchísimo con el público. Sobre todo las caperuzas en la primera parte, cuando va trasladando al público de un espacio a otro, a la hora de filmarla, digamos, a la hora de filmarla, con los requerimientos que tenía la obra, fue un planteo para nosotros y fue un desafío también que esta modalidad propuso, ¿no? Esta modalidad de este nuevo selectivo, digo, filmado, nos puso en una situación como, de hecho, temporalmente se achicó un poco la obra, con públicos más largas. Como me acuerdo que en la primera pregunta hablaste de que te imaginaste al público, y justo ayer estábamos hablando de eso nosotros. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a abrir un poquito la charla, si hay alguien que quiere comentar algo, preguntar. Justamente yo me estaba preguntando un poco eso mientras esperamos que se formulen los comentarios y las preguntas, ¿no? La participación del público a la distancia, a través de la pantalla, a través de mirar el video, y cómo se produce una extrañeza ahí, ¿no? Un extraño a la gente, ¿dónde está? Así que, bueno, eso me preguntaba yo mientras escuchaba lo que estaban comentando. Cómo todo el tiempo se transforma porque el convivio está pixelado. Bueno, entonces, Diego, estamos esperando que alguien, si tiene ganas, puede volver a poner su cámara y hacer una participación que, como les recuerdo, es escrita. La teníamos planteada como una manera por la virtualidad,
así que no la vamos a cambiar ahora, aunque haya un momento más de intimidad, ¿no? Coloquial en la pantalla. Entonces, no sé si ya querés que cerremos, Alberto. No hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, no sé si las Caper y los Lobos quieren comentar algo más, preguntar algo más. Sofi, perdón. Disculpen. Acá hay una persona, una compañera teatrista que sí quería hacer una consulta, ¿verdad? Vamos a esperar. Me muteo porque habla Diego. Bueno, mientras esperamos un poco los comentarios de las compas. Sofía Ávila vuelve un poco a consultar sobre el mismo aspecto que el caso anterior. Dice, ¿cuál fue la relación establecida entre la actriz manipuladora y la directora? Y cómo se fue desarrollando la forma de trabajar con la directora. Chicas, chicos. Puede ser que esa pregunta era para el trabajo anterior, las tejedoras. Y ya lo había comentado también Laura. Es similar, vamos a pedirle a Sofi, a ver Sofi si podés habilitarte el micrófono porque hay una adaptación de la pregunta y quizás ella lo pueda aclarar mejor, así no generamos confusión. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Disculpen, ¿se puede usar el micrófono para hacer las preguntas? Es un poquito complicado con el desfasaje por ahí de la escritura y de la lectura y demás. Sí, adelante. Encima estoy agitada porque subí la escalera corriendo. La pregunta tiene que ver en relación a la dirección, porque me parece que algo de lo que plantea Alberto en estar dentro de la obra y verla desde afuera, hay una relación que se establece con quien dirige los trabajos. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo fue que se estableció esa relación? No sé quién está a cargo de la dirección, si todo el elenco o alguien en particular. Pero bueno, un poquito comentar cómo fue el laburo desde ahí. Sí, tuvimos, bueno, en principio fue o es una creación colectiva, como este trabajo que fue creciendo. Entonces en un momento ya no sigue, obviamente necesitábamos esa mirada de afuera. En su momento la convocamos a Sandra Monteagudo, que vino de San Martín 3 días a hacer un trabajo de mirada de afuera. Estuvo buenísimo, ahí trabajamos muchos puntos, desde la dramaturgia hasta de puesta, pero sobre todo de reflexión en los temas que estábamos tratando. Eso también fue fundamental para, sobre todo tal vez el tema de esta aceptación del lobo por el rol que venía cumpliendo en el cuento clásico y cómo entonces encararlo a partir de ahora, esta relación con ellos. Y después de ese trabajo intensivo que tuvimos con Sandra, se suma acá la compañera Beto Marí, quien, bueno, también obviamente desde su mirada nos va, nos va sumando a todo el trabajo. Y bueno, a su vez fue otra apuesta, porque como nosotros la planteamos al aire libre, también cada espacio es una apuesta nueva, es hasta una dramaturgia nueva por momentos, porque por ejemplo ahora lo vamos a hacer en el cuarto verano teatral. Del 1 al 4 de abril, acá en Villa Langostura, el cuarto verano teatral, vamos a hacer la obra, y la vamos a hacer en otro espacio, ¿no? Donde la filmamos, que por la situación de bosque que estamos viviendo nos tuvimos que ir muy arriba para encontrar este bosque para la filmación. Este bosque ya no lo encontramos cerca del pueblo.
Entonces esa fue una apuesta, y ahora para el domingo, que tenemos función, el domingo 4, que también va a ser al aire libre, pero en otro espacio donde hay otro bosque, entonces también ahí vamos readaptando, digamos, nos vamos readaptando a este nuevo espacio, que vamos a hablar por lo que vemos alrededor. Sí quedan los cerros ahora en primer plano, pero no queda el bosque que aparece en la filmación, así que como que cada puesta es cada función, digo, es una forma de ver nueva, trabajo de puesta. Mariela, de paso aprovecho, María Pía también consultaba en relación a esto de los bosques, cómo había afectado al trabajo, bueno, la situación actual en relación a los incendios en Bolsón y, bueno, cómo registró esto el elenco. Es que acá en Villa, bueno, todos los que vivimos acá en la línea sur de la provincia, digamos, de alguna manera que eso también está reflejado en CAPER, cuando nosotros decimos que a veces las deforestaciones son para construir hoteles 5 estrellas, a los cuales no todo el mundo podemos tampoco acceder, digamos, es como una denuncia que queremos hacer, que obviamente se va potenciando esto de Bolsón, Puelo, a nosotros nos pone en un lugar de protección y de denuncia para poder contarle a la gente qué es lo que sucede cuando la gente, digamos, no cuida la naturaleza. Entonces, yo creo que todos estos eventos nos potencian a nosotros muchísimo más dentro de la obra, nos dan muchas más ganas de hacerla, y esto que antes decías, también nos preguntamos si esto era solamente de la Patagonia, o esto se podía trasladar, esta temática, y la verdad que lamentablemente para nosotros es trasladable a todo el país. Digamos, cada uno en su deforestación, cada uno o con la minera, o con los bosques, o, digamos, y entonces ahí está un poco la apuesta, ¿no? De generar esta conciencia de que el hombre parece conquistarlo todo, pero en esta conquista nos estamos equivocando un montón. Cada uno en su territorio, y cada uno con lo que le toca y con la problemática que le toca. Entonces ahí también hablamos de la universalidad de la obra, ¿no? ¿Qué pasaría si queremos viajar a otro país? Y seguramente también. Si queremos ir a Brasil va a ocurrir lo mismo con la selva, digamos. Entonces, también cómo la contábamos. Si la contábamos con un problema de Villa Langostura, o si a cada lugar a donde íbamos podíamos también tomar, que es otra pregunta que nos hacemos, cosas de lo que sucede en cada uno de los lugares. Esta cosa de lo universal, de la deforestación, del maltrato hacia la naturaleza, también nos hizo decir, bueno, por más que lo hagamos saliendo de gira sobre una temática de Villa Langostura, sabemos que automáticamente cada uno de los lugares va de alguna manera a repensarse en cuanto a lo propio. Entonces nos parecía también que así como el cuento de Caperucita original era algo universal, que uno puede trasladar y que empieza a hacer empatía con cada una de las problemáticas de los lugares, y bueno, eso es lo que un poco también vamos repensando y encauzando todo el tiempo. Y en concreto con los incendios, sí, nosotros en este caso lo hablamos en la obra desde el conflicto con lo inmobiliario, por eso mencionábamos los 5 estrellas, ahora habría que pensar en el activismo, ¿no?, que lleva a que realicen estos incendios. Bien, muchísimas gracias, y por eso justamente es la vinculación, ¿no?, que yo hago del trabajo de ustedes con este proyecto bresquiano, ¿no?, de un teatro militante, de denuncia, pedagógico, donde queda en evidencia, ¿no?, el teatro como una herramienta de transformación social, ¿no? Por eso, digamos, yo encaraba mucho a partir de Brecht, ¿no?, en la propuesta de ustedes, y sobre todo porque también hay recursos, ¿no?, muy brechtianos en todo el trabajo. Yo finalmente les tiro un libro de un ruso que se llama Vladimir Prop, ¿no?, que se llama Análisis del cuento maravilloso ruso, una cosa así, ¿sí? Que él establece ahí cosas muy
técnicas y muy específicas sobre las estructuras de los cuentos clásicos, ¿no? Entonces, yo les tiro como esa referencia que por ahí les puede interesar o puede servir algo. Y bueno, a seguir luchando por la defensa de los bosques, de nuestras tierras, y bueno, a seguir con pilas con eso. Y muchas gracias porque está bueno que aparezcan este tipo de teatros que nos hace bien y que ojalá que se logre todo eso. Muchísimas gracias. Bien, teóricamente vamos a una pausa comercial de 5 minutos, nos tomamos otro mate, vamos al baño y volvemos con bajoterapia. ¿Sí? Bueno, gracias. Adiós, desmuten entonces, muten si quieren, desmuten. Ay. Ahí estamos, apagamos las cámaras y ya están los muteados. ¿Y están las personas también? Sí, perfecto.